Muestreo y tipos de muestreo. Una muestra es una fracción o un segmento de una totalidad que constituye la población. Se estudian las muestras para describir a las poblaciones, ya que implica menor costo y menor tiempo. Muestreo aleatorio. Se requiere que las unidades de análisis estén dispuestas de tal modo que cada uno de los elementos de la población tenga la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. Muestreo no aleatorio. En este tipo de muestreo, la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Diferencias entre el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. Elegir una muestra probabilística o no probabilística depende de los objetivos de estudio, del esquema de investigación y del alcance de sus contribuciones. La diferencia es que la muestra no aleatoria es una cuidadosa y controlada elección de los sujetos, y la muestra aleatoria es una representatividad de elementos de una población sin que tengan determinadas características. Técnicas de muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio simple. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Muestreo estratificado. Se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. La técnica consiste en dividir a la población en grupos o racimos y se selecciona aleatoriamente algunos de esos grupos, y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de esos grupos seleccionados. Muestreo polietápico. Se produce por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplia que las siguientes. De cada una de estas se toman submuestras y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto al tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población. Técnicas de muestreo no aleatorio. Muestreo por cuotas. Consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y procurar que estén representadas en porciones semejantes a las que existen en la población. Muestreo opinático o intencional. Se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Muestreo casual o incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Muestreo por redes.
Consiste en localizar a algunos de los individuos según determinadas características y se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Lógica e importancia del muestreo. Dentro de la metodología de la investigación, el muestreo es importante debido a que se puede proporcionar información más exacta sobre el comportamiento de un fenómeno. Los aspectos más importantes que debe contemplar son la población y las características de sus elementos, el número de elementos que conforman la población, si el número de elementos se conoce o se puede estimar, el tipo de muestreo y la técnica utilizada, el tamaño de la muestra y el error del muestreo establecido. Definiciones. Universo. Serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. Población. Conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma referente para la elección de la muestra. Muestra. Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Muestra representativa. Contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en las que están incluidas en dicha población. Unidad de muestreo. Es un elemento que se encuentra disponible para su selección como fuente de datos o de información. Criterios de exclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar un sesgo. Criterios de inclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. La finalidad del muestreo es generalizar los resultados. A diferencia de las descripciones que se limitan a mostrar la información recopilada, las inferencias solo pueden ser afirmaciones tentativas. Al hacer inferencias necesitamos de la probabilidad porque trabajamos con situaciones inciertas. Para poder determinar la exactitud de una muestra, se debe basar en los errores de muestreo, que se reflejan en estimaciones matemáticas de precisión.